Tu hermana merece el mismo auto y la misma vida que tú, me dijeron. Lo que no sabían es que yo ya había revisado los gastos de sus tarjetas. Mi dinero no era para necesidades, era para fiestas y viajes de lujo que me ocultaban. El aroma del cabrito asado y el murmullo de las conversaciones familiares llenaban el aire del patio. Era domingo, y como casi todos los domingos, estaba en la casa de mis padres en San Pedro Garza García. La casa que yo les había comprado hacía 2 años, un santuario de ladrillo rojo y jardines cuidados que se suponía era el símbolo de mi éxito, la prueba tangible de que todo mi esfuerzo había valido la pena. Acababa de compartir la noticia de que mi firma de arquitectura, Espacio Vital, había ganado el contrato para diseñar un nuevo complejo de usos mixtos en el corazón de Monterrey. Era el proyecto más grande de mi carrera. Eso suena maravilloso, hija, dijo mi madre, Genoveva, dándole un sorbo a su copa de vino blanco. Su sonrisa era cálida, pero sus ojos ya estaban calculando. A sus 61 años, mi madre había perfeccionado el arte de parecer frágil y maternal mientras su mente operaba como la de un estratega. Tanto trabajo, te mereces todo lo bueno que te pasa. Mi padre, Silvestre, asintió con la cabeza, su expresión más severa. El éxito es el resultado de la disciplina, sentenció, como si estuviera citando un manual de autoayuda. A sus 63, mi padre se aferraba a un aire de autoridad patriarcal que su propia carrera mediocre nunca le había proporcionado. Era yo, su hija de 33 años, la que había construido un imperio desde cero, pero en su mente, mi éxito era una extensión de su legado inexistente. Mi hermana, Nerea, de 25 años, no levantó la vista de su teléfono. Probablemente estaba subiendo una foto de su plato a Instagram, con un pie de foto ingenioso sobre los placeres simples de la vida, placeres que, por supuesto, yo financiaba. Nerea era hermosa, de eso no había duda. Tenía el cabello largo y oscuro de mi madre y una figura que mantenía con clases de pilates y una dieta que cambiaba cada semana. Su carrera, como influencer de estilo de vida consistía en documentar una existencia que no se podía permitir, posando en cafés y boutiques que pagaba con la tarjeta de crédito adicional que yo le había dado. Hablando de cosas buenas, continuó mi madre, dejando la copa sobre la mesa con un delicado tintineo. Ya sabes que el cumpleaños de tu hermana es en un par de semanas. Cumple 25, un cuarto de siglo. Es una fecha muy importante. Sentí una punzada familiar en el estómago. La punzada de la anticipación. Sabía a dónde se dirigía esto. Cada celebración, cada hito, era una oportunidad para una nueva petición. Mi padre dejó sus cubiertos a un lado. La comida había terminado, era hora de los negocios. Paloma, dijo, y el uso de mi nombre completo era una señal de que lo que venía era una orden, no una sugerencia. Tu madre y yo hemos estado hablando. Creemos que ya es hora de que Nerea tenga una vida que corresponda a la posición de esta familia. ¿La posición de esta familia? Me mordí la lengua. La posición la había creado yo. Creemos, continuó, su voz resonando con una falsa solemnidad, que tu hermana merece el mismo auto que tú. Un Audi. Es lo justo. El mundo se detuvo. El zumbido de los insectos en el jardín, el tintineo de los vasos, todo se desvaneció en un silencio abrumador dentro de mi cabeza. Solo podía oír sus palabras, repitiéndose en un eco frío y absurdo. Merece el mismo auto que tú. Es lo justo. Mi Audi, el primer lujo real que me permití después de 7 años de trabajar 16 horas al día. El símbolo de mis noches sin dormir, de mis almuerzos frente a una computadora, de los sacrificios personales que nadie en esta mesa podía empezar a comprender. ¿Y Nerea lo merecía? Levanté la vista y la encontré. La sonrisa de Nerea. No era una sonrisa de alegría, sino de triunfo. Una sonrisa arrogante y expectante que decía, por fin. Me toca a mí. Mi madre me miraba con una expresión de tierna esperanza, como si estuviera pidiendo un favor razonable, como si no estuviera exigiendo que le comprara a su hija favorita un coche de más de 1 millón de pesos. Sentí como la sangre se me subía a la cara, una oleada de ira tan caliente que me mareó. Quería gritar.
Quería volcar la mesa. Quería preguntarles qué había hecho Nerea para merecer algo más que el aire que respiraba. Pero años de condicionamiento me detuvieron. Años de anhelar su aprobación, de creer que si les daba lo suficiente, algún día me mirarían con el mismo orgullo incondicional que le dedicaban a ella. En lugar de gritar, hice lo que siempre hacía cuando el caos amenazaba con desbordarme, busqué el orden. Mis manos, con un ligero temblor, se movieron hacia los cubiertos a un lado de mi plato. Comencé a alinearlos, el tenedor, el cuchillo, la cuchara, perfectamente paralelos al borde de la mesa. El metal frío bajo mis dedos era un ancla en la tormenta de mis emociones. Cada milímetro de ajuste era un grito que no podía soltar. Cuando estuvieron perfectos, respiré hondo. Levanté la vista y forcé la sonrisa más vacía y controlada de mi vida. Lo pensaré, dije. Las 2 palabras más deshonestas que había pronunciado jamás. Porque en ese instante, mientras veía sus rostros relajarse, convencidos de su victoria, yo no estaba pensando. Estaba decidiendo. Y supe, con una claridad brutal y definitiva, que algo se había roto para siempre. El viaje de 40 minutos de regreso a mi apartamento en el centro de Monterrey se sintió como una eternidad. El estéreo de mi Audi, el mismo que ahora se suponía que debía clonar para mi hermana, tocaba una suave melodía de jazz que normalmente me relajaba. Esa noche, cada nota parecía una burla. Conduje en piloto automático, mis manos aferradas al volante de cuero, mientras mi mente se convertía en un proyector, mostrando escenas de un pasado que había intentado enterrar bajo capas de trabajo y cheques firmados. La primera imagen que apareció fue nítida, dolorosa. Mi graduación de la carrera de arquitectura, hace 10 años. Estaba de pie entre mis compañeros, con el birrete un poco torcido y una sonrisa que me dolía de tan ancha que era. Había sido la primera de la familia en obtener un título universitario, y además con honores. Busqué sus rostros entre la multitud, anhelando ver ese destello de orgullo, de validación. Llegaron tarde. Se perdieron mi nombre siendo anunciado, se perdieron el momento en que subí al escenario. Cuando finalmente los encontré, se quedaron apenas 30 minutos. Nerea no se sentía bien, tenía migraña, susurró mi madre, dándome un beso apresurado en la mejilla. Ya sabes cómo es de delicada. Mi padre me dio una palmada en el hombro, sus ojos ya buscando la salida. Buen trabajo, hija. Ahora tenemos que volver. Se fueron antes de que pudiera siquiera presentarles a mis profesores. Esa noche, mientras miraba mi título enmarcado en la soledad de mi pequeño apartamento de estudiante, una amiga me etiquetó en una foto en Facebook. En ella estaba Nerea, radiante y llena de energía, en una fiesta en la piscina con sus amigos. La foto había sido publicada a la misma hora en que supuestamente agonizaba de migraña. La mentira fue tan descarada, tan indiferente, que me dejó sin aliento. No era solo que hubieran elegido a Nerea por encima de mí, era que ni siquiera se habían esforzado en que la excusa fuera creíble. Mi logro más importante hasta ese momento había sido menos relevante que una tarde de diversión para mi hermana. Apreté el volante, la bocina de un coche detrás de mí me devolvió al presente. La luz del semáforo se había puesto en verde. Aceleré, pero mi mente ya había saltado a otra escena, más reciente, más costosa. Hace 6 meses. Mi teléfono sonó a las 2 de la mañana. Era Nerea, su voz ahogada por sollozos histéricos. Paloma, por favor, ayúdame. Estoy arruinada. Entre lágrimas, me contó una historia enredada sobre una inversión fallida, sobre cómo había usado su tarjeta de crédito para comprar equipo profesional, para su carrera de influencer, una cámara nueva, un aro de luz, un software de edición. La deuda ascendía a 50.000 pesos, y el banco la estaba amenazando. Es para mi futuro, Paloma, sollozó. Si no pago esto, no podré trabajar. Es mi única oportunidad. Me sentí cansada, pero la imagen de mi hermana pequeña, asustada y sola, pudo más que mi escepticismo. A la mañana siguiente, hice la transferencia. Le envié un mensaje diciéndole que se cuidara y que fuera más responsable. Ella respondió con un emoji de corazón y un "eres la mejor hermana del mundo".
2 semanas después, estaba navegando por Instagram durante un descanso para comer. Y allí estaba Nerea, posando en un bikini de diseñador en el borde de una piscina infinita, con el famoso Arco de los Cabos al fondo. La ubicación estaba etiquetada, de Cape, a Thompson Hotel. Una noche en ese lugar costaba más que el alquiler de mi primer apartamento. El pie de foto decía, manifestando la vida de mis sueños almohadilla blessed. El sándwich que estaba comiendo se sintió como arena en mi boca. No era una inversión en su futuro. Era un capricho. Unas vacaciones de lujo financiadas por mi pánico y su manipulación. Y lo peor de todo, la desfachatez de publicarlo para que todo el mundo, incluyéndome a mí, lo viera. Era un mensaje claro, puedo hacer lo que quiera con tu dinero, y no hay nada que puedas hacer al respecto. Estos no eran incidentes aislados. Eran patrones. Eslabones de una larga cadena de desprecios, mentiras y abusos financieros. El coche no era solo un coche. Era la culminación, la coronación de años de ser tratada no como una hija, sino como un recurso inagotable. Un pozo sin fondo del que podían sacar a voluntad, sin una sola palabra de gratitud, solo con la expectativa de que siempre habría más. Llegué al estacionamiento de mi edificio. Apagué el motor, pero no me moví. El silencio en el coche era total. El Museo del Dolor había cerrado sus puertas por esa noche, dejando tras de sí una verdad innegable. Había estado pagando por un amor que nunca fue real. Y el precio acababa de volverse demasiado alto. La puerta de mi apartamento se cerró detrás de mí con un sonido sordo y satisfactorio. Aquí dentro, yo tenía el control. Todo estaba en su lugar, los libros en la estantería ordenados por color, los cojines del sofá perfectamente ahuecados, la encimera de cuarzo de la cocina despejada y reluciente. Mi hogar era mi santuario, un reflejo de la estructura y el orden que ansiaba en mi vida personal, y que tan brutalmente faltaba en mi relación familiar. Me dirigí directamente a la vinoteca y me serví una copa de Nebbiolo, mi favorito. El vino era oscuro y complejo, como la maraña de pensamientos en mi cabeza. Me senté en el sofá de diseño italiano, pero no lo disfruté. La conversación de la cena se repetía en mi mente, cada palabra, cada matiz de la expresión de sus rostros. Merece el mismo auto que tú. Es lo justo. La injusticia de la frase era tan flagrante que resultaba casi surrealista. Pero no era la injusticia lo que más me dolía en ese momento. Era mi propia estupidez. Mi ceguera voluntaria. ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran a este punto? Recordé la letanía de mensajes de texto y llamadas. Cada mes, casi como un reloj, llegaba una nueva crisis. Hija, se rompió la tubería principal. El fontanero dice que son 8.000 pesos, me había escrito mi madre hacía apenas 3 semanas. Transferí el dinero sin hacer preguntas. Palomita, tu padre necesita llantas nuevas para la camioneta. Las que tiene ya no son seguras, fue la petición del mes anterior. 10.000 pesos. Nerea necesita una nueva laptop para sus cursos en línea, la suya ya no funciona. 25.000 pesos. La lista era interminable. Siempre se presentaba como una necesidad, una emergencia, una inversión en su bienestar. Y yo, la arquitecta de mi propia vida, la profesional que examinaba cada contrato y cada plano con una lupa, nunca pedí un recibo. Nunca cuestioné un presupuesto. Simplemente pagaba. Porque era más fácil pagar que enfrentar la verdad, que mi valor para ellos se medía en pesos y centavos. Una extraña calma se apoderó de mí. No era resignación, era algo más frío. Era la calma que precede a una demolición controlada. Dejé la copa de vino intacta sobre la mesa de centro y caminé hacia mi estudio. Me senté en la silla ergonómica frente a la triple pantalla de mi estación de trabajo. La misma silla donde había pasado incontables noches diseñando los sueños de otras personas. Esa noche, iba a empezar a diseñar mi propia liberación. Con movimientos precisos y deliberados, abrí el navegador y tecleé la dirección de mi portal bancario. Introduje mi usuario, mi contraseña, el token de seguridad. La página se cargó,
mostrando el resumen de mis cuentas. Cifras que representaban años de mi vida. Una fuerza que no reconocía me guió a la sección de tarjetas de crédito. Allí estaban, mi tarjeta titular y las 3 adicionales. Una para mi madre, una para mi padre y una para Nerea. Hice clic en la de mi madre, Genoveva. Seleccioné la opción, ver estado de cuenta detallado. Elegí el periodo de los últimos 30 días. El documento PDF se descargó y lo abrí. Mis ojos escanearon la lista de transacciones. La mayoría eran compras de supermercado, farmacias, pagos de servicios. Lo normal. Lo esperado. Pero entonces, mi mirada se detuvo en una línea. Fecha, hace 3 semanas. El mismo día que me pidió dinero para la tubería rota. Descripción del comercio, restaurante Pangea, San Pedro. Monto, $9,500.00 MXN. Mi corazón dio un vuelco. Pangea. Uno de los restaurantes más exclusivos y caros de todo México. Una cena para 2 allí fácilmente podía costar eso. No era una reparación. Era una celebración. Sentí un frío glacial recorrer mi espalda. No fue un error. Fue una mentira. Una mentira descarada, financiada con mi dinero, perpetrada mientras me hacían sentir culpable por no dar lo suficiente. Mi mano se movió, casi por voluntad propia, hacia el mouse. Hice clic en la pestaña de la tarjeta de mi padre. Luego en la de Nerea. Ya no buscaba confirmación. Buscaba munición. Sabía, con una certeza que me helaba los huesos, que esto era solo la punta del iceberg. Y estaba dispuesta a sumergirme en las aguas más profundas y oscuras para descubrir cuán grande era en realidad. La noche se desvaneció y dio paso a la madrugada. La única luz en mi estudio provenía de las pantallas que iluminaban mi rostro con un brillo pálido y fantasmal. La taza de café que me había preparado horas antes seguía llena, olvidada y fría. No sentía cansancio. Estaba impulsada por una mezcla tóxica de adrenalina y una determinación gélida. Me había convertido en una auditora forense de mi propia vida. Descargué los estados de cuenta de los últimos 6 meses de las 3 tarjetas. Los organicé en carpetas en mi escritorio, por nombre y por mes. Creé una hoja de cálculo. Empecé a cruzar datos, a buscar patrones, a conectar los puntos de su elaborada red de engaños. La verdad que emergió era metódica, sistemática y mucho peor de lo que había imaginado. La tarjeta de mi padre, Silvestre, era un monumento a la autoindulgencia. El día que me dijo que necesitaba dinero para el seguro de la camioneta, el estado de cuenta mostraba un cargo de 12,000 pesos en una joyería de lujo en el Palacio de Hierro. ¿Y las llantas nuevas? Eran en realidad un juego completo de palos de golf de última generación. Había cargos recurrentes en el club de campo, cenas en stackhouses caros con cuentas que superaban los 5,000 pesos, compras en tiendas de ropa para hombre que él nunca habría podido permitirse. Luego, la tarjeta de Nerea. Era un torbellino de consumismo desenfrenado. No había una sola inversión en su supuesta carrera. Eran compras en Zara, Sephora y boutiques de diseñadores locales. Eran tratamientos faciales, extensiones de pestañas y manicuras semanales. ¿Y los viajes? Oh, los viajes. No era solo el de Los Cabos. Había escapadas de fin de semana a San Miguel de Allende, vuelos a Tulum, estancias en hoteles boutique donde una noche costaba lo que una familia promedio gana en una semana. Todo cuidadosamente documentado en su Instagram, pero presentado como colaboraciones o regalos de amigos. Amigos que, ahora lo entendía, no existían. La única patrocinadora era yo. Pero la tarjeta de mi madre, Genoveva, fue la que me rompió el corazón de la manera más cruel. Sus mentiras eran las más íntimas, las más manipuladoras. El día que me llamó llorando porque necesitaba dinero para un especialista del corazón, para mi padre, el cargo era de 7,000 pesos en el spa de un hotel de lujo. La fuga de gas urgente fue una cena para 4 en Pangea, probablemente con algunas de sus amigas. Cada petición de ayuda,
cada historia de una pequeña crisis doméstica, era una cortina de humo para financiar una vida social opulenta, una vida que mantenía en secreto para mí, su benefactora. Sumé las cifras. En solo 6 meses, los gastos que no correspondían a necesidades básicas superaban los 400.000 pesos. Casi $250.000. El pago inicial de un apartamento. El capital semilla para un nuevo negocio. Mi dinero. Mi sudor. Mi sacrificio, convertido en cenas, ropa y vacaciones para ellos. Mientras miraba el total en la hoja de cálculo, una cifra fría y rotunda, no sentí rabia. La rabia ya se había quemado, dejando solo cenizas. Lo que sentí fue un profundo y abrumador duelo. Lloré. Lloré en silencio, las lágrimas cayendo sobre el teclado. Lloré por la niña que siempre había buscado la aprobación de sus padres. Lloré por la joven que trabajó hasta el agotamiento creyendo que estaba construyendo un futuro seguro para su familia. Lloré por la mujer que se sentaba ahora frente a la prueba irrefutable de que su familia no la amaba. La usaban. No era una relación de amor filial. Era una transacción. Yo proveía los fondos, y ellos me daban la ilusión de una familia. Una ilusión que acababa de hacerse añicos contra la dura realidad de un estado de cuenta bancario. Cuando las lágrimas cesaron, una nueva emoción tomó su lugar. Una calma peligrosa. La calma de un arquitecto que mira un edificio condenado. Ya no había nada que salvar. No había cimientos que reparar. Solo quedaba planificar la demolición. Guardé cada estado de cuenta como un archivo PDF. Hice capturas de pantalla de los mensajes de texto donde me pedían dinero, justaponiéndolos con los gastos correspondientes. Creé una carpeta encriptada llamada Proyecto Liberación. El sol comenzaba a filtrarse por las persianas de mi estudio. Un nuevo día estaba amaneciendo en Monterrey. Y para mí, también. El duelo había terminado. La arquitecta en mí había tomado el control. Y estaba a punto de diseñar el plano más importante de mi vida, mi salida. A las 7 de la mañana, con los ojos hinchados por el llanto y la falta de sueño, pero con la mente más clara que nunca, busqué el número de mi tío Aníbal en mi teléfono. Él era el hermano menor de mi padre, un hombre que contrastaba en todo con Silvestre. Mientras mi padre perseguía una imagen de grandeza que nunca alcanzó, mi tío Aníbal había construido una vida honesta y sin pretensiones. Era dueño de un taller mecánico, siempre tenía las manos manchadas de grasa y el corazón en el lugar correcto. Era la única persona en la familia que me había visto de verdad, no como una cuenta bancaria, sino como Paloma. Contestó al segundo timbrazo, su voz ronca por el sueño. ¿Paloma? Hija, ¿pasó algo? Es muy temprano. Tío, perdona que te llame a esta hora. ¿Tienes un minuto? Mi voz sonaba extraña, monótona, desprovista de toda emoción. Para ti, siempre. ¿Qué pasa? Suenas mal. Respiré hondo y, por primera vez, lo dije todo en voz alta. Le conté lo de la cena, la exigencia del coche. Le conté mi noche en vela, los estados de cuenta, las mentiras. Cada palabra que salía de mi boca solidificaba la realidad de la traición. No omití ningún detalle, ni los vuelos a Cancún, ni las cenas de lujo, ni la cifra final de 400.000 pesos. Al otro lado de la línea, solo hubo silencio. Un silencio pesado, comprensivo. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, se quedó callado por un largo momento. Temí que me juzgara, que me dijera que estaba exagerando, que era mi deber como hija. Finalmente, suspiró. Un suspiro largo y cansado, que parecía venir de lo más profundo de su alma. Lo sabía, dijo en voz baja. Bueno, no los detalles. Pero sabía que esto iba a pasar algún día. ¿Lo sabías?, pregunté, la voz se me quebró un poco. Hija, he visto cómo te miran desde que empezaste a ganar más que tu padre. Te ven como su boleto dorado. Y a Nerea, bueno, tu madre siempre ha creído que Nerea nació para ser una reina,
y que el resto del mundo existe para ponerle la alfombra roja. Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz estaba cargada de un arrepentimiento que me sorprendió. Sabes, Paloma, esto no es nuevo en nuestra familia. Mi madre, tu abuela, era igual. Tenía un hermano al que adoraba y a mí apenas me veía. Le dio todo a él, y a mí me exigía que lo ayudara. Yo era joven, no dije nada. Y lo vi hundirse, llevándose consigo parte de la familia. Me prometí a mí mismo que no dejaría que la historia se repitiera. Sus palabras fueron como un bálsamo. No estaba loca. No estaba siendo egoísta o desagradecida. Alguien más lo veía. Alguien más entendía la dinámica tóxica que me había estado asfixiando. ¿Qué hago, tío?, susurré. Lo que debí haber hecho yo hace 30 años, respondió con una firmeza que me estremeció. Te salvas a ti misma. Escúchame bien, Paloma. Lo que te están haciendo no es amor. Es abuso. Son sanguijuelas. Y si no te las quitas de encima, te van a secar hasta la última gota. No les debes nada más. Ya pagaste con creces cualquier deuda filial que pudieras tener. Se aclaró la garganta. No estás sola en esto. Si necesitas un lugar donde guardar tus cosas, si necesitas que alguien le cambie las cerraduras a esa casa, lo que sea. Solo tienes que llamar. Pero tienes que ser fuerte. Van a llorar, a gritar, a culparte. Van a intentar hacerte sentir como la peor persona del mundo. No los escuches. Su opinión ya no importa. Colgué el teléfono sintiendo una oleada de fuerza. La validación de mi tío era el permiso que no sabía que necesitaba. El permiso para elegirme a mí misma. Su historia me dio una perspectiva que me faltaba. Esto no era personal contra mí, Paloma. Era un patrón de comportamiento disfuncional que se repetía de generación en generación. Y yo tenía el poder, y ahora la voluntad, de romperlo. La arquitecta fría y lógica que había pasado la noche analizando datos y la sobrina herida que acababa de recibir el apoyo incondicional de su tío se fusionaron en una sola entidad. Una mujer con un plan. El viernes por la mañana, cancelé mis primeras 2 reuniones. A las 9 en punto, estaba sentada en la sala de juntas de la oficina de mi abogado, Vicente. Su despacho, ubicado en uno de los rascacielos más modernos de Monterrey, era un espacio de vidrio, acero y madera, un testimonio del orden y la lógica que yo tanto admiraba. Vicente era un hombre de unos 50 años, de traje impecable y una mente tan afilada como un bisturí. Había manejado los contratos de mi firma durante años, y confiaba plenamente en su juicio. Coloqué una carpeta de cuero sobre la mesa de caoba pulida. Vicente, necesito tu ayuda con un asunto personal. Es una demolición. Él arqueó una ceja, intrigado. Suena a tu especialidad, Paloma. ¿De qué tipo de estructura estamos hablando? De una familia, respondí sin pestañear. Abrí la carpeta y deslicé sobre la mesa los documentos que había preparado, copias de los estados de cuenta con los gastos más escandalosos resaltados, capturas de pantalla de los mensajes de texto pidiendo dinero, una copia de la escritura de la Casa de San Pedro, que estaba exclusivamente a mi nombre. Le expliqué la situación de manera concisa y profesional, como si estuviera presentando un caso de estudio. La exigencia del coche. La investigación nocturna. La cifra total del engaño. Mi decisión de cortar todos los lazos financieros. Vicente escuchó con atención, su rostro impasible. Revisó los documentos uno por uno. Cuando terminé, se reclinó en su silla y juntó las yemas de sus dedos. La situación es clara como el agua, dijo finalmente. Legalmente, estás en una posición de poder absoluto. Las tarjetas adicionales son una extensión de tu crédito, puedes cancelarlas en cualquier momento. Las transferencias, aunque más complicadas, pueden ser argumentadas como obtención de fondos bajo falsos pretextos, lo que constituye fraude. Y la casa es tuya. Ellos son ocupantes sin contrato. Tienes todo el derecho de pedirles que se vayan.
Quiero hacerlo de la manera más limpia y contundente posible, le dije. Sin dramas innecesarios, pero sin dejar lugar a dudas. Entendido, asintió Vicente. Se inclinó hacia adelante, su modo estratega activado. Entonces, este es el plan de batalla. Diseñamos una estrategia de 3 fases. Fase 1, el engaño. Debía seguirles el juego. Fingir que estaba considerando seriamente comprar el auto. Esto los mantendría tranquilos y confiados, evitando que sospecharan nada. Fase 2, la ejecución. El sábado, en la concesionaria, en el punto álgido de su expectación, yo le enviaría una señal a mi banquero privado, a quien Vicente contactaría previamente, para activar las cancelaciones y bloqueos de forma simultánea. Fase 3, las consecuencias. Inmediatamente después, Vicente enviaría una notificación formal por correo electrónico detallando el cese de todo apoyo financiero y la solicitud de desalojo en un plazo de 30 días. Salí de su oficina sintiéndome más fuerte, más en control. Ya no era solo una hija herida. Era una cliente con un plan legal sólido. La cuenta regresiva había comenzado. El resto del viernes fue un ejercicio de actuación. Por la tarde, llamé a mi madre. Me aseguré de que mi voz sonara un poco cansada, resignada. Hola, mamá. Ya lo pensé, le dije, haciendo una pausa para añadir dramatismo. ¿Siguen queriendo ir a ver el coche mañana? Al otro lado de la línea, pude oír un chillido de emoción ahogado de Nerea y la voz de mi madre, dulce como la miel envenenada. Oh, hija. Sabía que entenderías. Eres tan buena. Tu hermana está tan emocionada. Claro que sí. ¿A qué hora pasas por nosotros? Acordamos 1 hora. Colgué y me permití una sonrisa fría. La trampa estaba puesta. El sábado por la tarde, conduje mi Audi Q5 blanco hacia su casa. Al llegar, la escena era casi cómica. Nerea salió corriendo, vestida como si fuera a una sesión de fotos, con un vestido de verano caro y gafas de sol de diseñador. Mi madre la seguía, radiante de orgullo. Mi padre salió al final, con una expresión de satisfacción, como un rey que acaba de ganar una batalla sin levantar un dedo. Hola, hermanita, canturreó Nerea, dándome un beso al aire. Se subió al asiento del copiloto y empezó a acariciar el tablero. No puedo esperar a tener el mío. Estaba pensando en un color gris titanio, ¿qué opinas? Suena bien, respondí, manteniendo mi voz neutra. El viaje a la concesionaria Audi en la zona más exclusiva de San Pedro fue un torbellino de planes futuros que no me incluían, pero que serían financiados por mí. Nerea hablaba sin parar del primer viaje que haría con su coche a la playa, de cómo todos sus amigos se iban a morir de la envidia. Mis padres, desde el asiento trasero, hablaban de lo bien que se vería el coche nuevo estacionado frente a su casa, un símbolo más de la prosperidad familiar. Yo solo conducía, asintiendo de vez en cuando, sintiéndome como una extraña en mi propia vida, una chófer llevando a sus patrones a una compra que ellos creían merecer. En la agencia, nos recibió un vendedor joven y entusiasta. Nerea tomó el control de inmediato, señalando el modelo exacto que quería, idéntico al mío. Se sentó en el asiento del conductor, sus manos recorriendo el volante, sus ojos brillando con una codicia infantil. Hizo preguntas sobre el sistema de sonido, la conectividad Bluetooth, el techo panorámico. Ni una sola vez preguntó sobre el rendimiento del motor, la seguridad o el costo del seguro. Solo le importaba la apariencia. Es perfecto, declaró, saliendo del coche. Lo quiero. El vendedor nos condujo a una oficina privada con paredes de cristal para hablar de los detalles. Nos sirvieron café en tazas de porcelana. El ambiente era de lujo y expectación. Excelente elección, dijo el vendedor, sonriéndonos. Entonces, el Audi Q5 en gris titanio con el paquete premium. ¿La factura saldría a nombre de usted, señorita Paloma? Sí, a mi nombre, confirmé, sintiendo las miradas de mi familia sobre mí. Perfecto. Si me permiten sus documentos,
Podemos empezar a preparar la financiación y la orden de compra. Mientras mi padre buscaba su identificación con aire de importancia, como si él estuviera haciendo la compra, los observé. Los tres. Riendo entre ellos, celebrando su victoria. Estaban tan seguros, tan cómodos en su derecho a mi vida y a mi trabajo. Y en ese momento, justo cuando estaba a punto de dar la señal, una ola de duda me golpeó con la fuerza de un huracán. ¿Realmente voy a hacer esto?, pensé, el corazón me latía con fuerza. Son mi familia. A pesar de todo, son mi única familia. ¿Voy a destruirlos? Por un segundo, una fracción de segundo, quise retractarme. Quise simplemente comprar el maldito coche y volver a la cómoda infelicidad de antes. Fue entonces cuando Nerea se giró hacia mí. No se había dado cuenta de mi conflicto interno. Me miró, y en sus ojos no vi gratitud, ni emoción, ni amor fraternal. Vi una expresión de puro y absoluto desprecio. Una pequeña sonrisa de suficiencia que decía, te gané. Siempre gano. Me miró como si yo fuera un obstáculo superado, un cajero automático que finalmente había dispensado el efectivo. Esa mirada fue todo lo que necesité. Se llevó el veneno de la duda y lo reemplazó con la certeza del acero. No estaba destruyendo a mi familia. Estaba amputando una parte gangrenada de mi vida para poder sobrevivir. Mi teléfono vibró en mi bolso. Era la alarma silenciosa que había programado. El momento había llegado. Disculpen un momento, dije, mi voz sorprendentemente firme. Es una llamada importante de un cliente. Vuelvo en un minuto. Me levanté y salí de la oficina de cristal, dejando atrás a mi familia, en el umbral de una victoria que nunca llegaría. Una vez fuera de la oficina de cristal, caminé unos pasos hacia el área de recepción, dándoles la espalda. El corazón me martilleaba en el pecho, no por nerviosismo, sino por la pura intensidad del momento. Era el instante justo antes de apretar el botón de demolición. Saqué mi teléfono, mis dedos moviéndose con una precisión fría y practicada sobre la pantalla. No llamé a nadie. Todo estaba preparado. Abrí mi aplicación de mensajería. Tenía 3 borradores guardados, listos para ser enviados. El primer mensaje era para mi banquero privado, un hombre eficiente y discreto llamado Armando, a quien mi abogado ya había puesto en preaviso. El texto era corto y codificado, como habíamos acordado. Vicente. Proceder ahora. Cancelar tarjetas adicionales y bloquear transferencias como acordamos. Confirmar ejecución. Presioné, enviar. La pequeña marca de verificación apareció casi al instante. El segundo mensaje era para mi abogado, Vicente. Ejecutado. Enviar. El tercer y último mensaje era para mi tío Aníbal. Se acabó. Enviar. Guardé el teléfono en mi bolso. Respiré hondo, 1, 2 veces. El aire de la agencia, con su olor a coche nuevo y a café caro, se sentía extrañamente limpio, como el primer aliento después de una larga enfermedad. Me di la vuelta y caminé de regreso a la oficina. Sus rostros estaban iluminados por la anticipación. Nerea ya estaba discutiendo con mi madre sobre el color del interior de cuero. Mi padre revisaba el folleto con aire de experto. Me senté y coloqué mis manos sobre la mesa. Estaban perfectamente quietas. ¿Todo bien con el cliente?, preguntó mi padre, impaciente por continuar. Sí, todo resuelto, respondí. Hice una pausa, saboreando el poder de ese último segundo de ignorancia feliz que les quedaba. Luego, los miré a cada uno a los ojos. A mi padre, a mi madre, y finalmente a Nerea. He cambiado de opinión, dije, mi voz clara y resonante en el pequeño espacio. No vamos a comprar ningún auto. El silencio que siguió fue absoluto. Fue tan denso que podía sentirlo presionar contra mis tímpanos. Las sonrisas se congelaron en sus rostros, convirtiéndose en máscaras de confusión. Nerea fue la primera en reaccionar. Soltó una risa nerviosa. ¿Qué?
Qué broma tan pesada, Paloma. Ya, en serio. No es una broma, dije, manteniendo mi mirada fija en ella. La confusión en el rostro de mi madre se transformó en indignación. Paloma, ¿qué significa esto? Ya lo habíamos hablado. No puedes hacernos esto. ¿Hacerles qué? Pregunté, y por primera vez en mi vida, mi voz no tenía ni una pizca de súplica. Era acero puro. Prometiste, gritó Nerea, su rostro enrojeciendo. ¿Me lo prometiste? Yo nunca prometí nada. Dije que lo pensaría. Y ya lo pensé. Fue mi padre quien intentó usar su última arma, la autoridad. Se inclinó sobre la mesa, su rostro una máscara de furia. ¿Cuál es tu problema? ¿Quieres humillarnos? ¿Después de todo lo que hemos hecho por ti? Esa fue la frase. La gota que colmó el vaso de mi paciencia. Me reí. Una risa seca, sin alegría. ¿Ustedes? ¿Hacer algo por mí? Por favor. Saqué mi teléfono de nuevo. Esta vez, no para enviar mensajes, sino para mostrar pruebas. Abrí mi galería de fotos. Había preparado una captura de pantalla específica. Mientras ustedes me pedían dinero para reparaciones y emergencias, dije, mi voz goteando un sarcasmo que no sabía que poseía, estaban haciendo esto. Giré el teléfono y lo deslicé sobre la mesa hacia mi madre. En la pantalla, nítido y claro, estaba el extracto de su tarjeta de crédito. Resaltado en amarillo, un cargo de 15.000 pesos en el Gran Velas Riviera Maya. La fecha coincidía exactamente con el día en que me había llamado llorando por una infección dental de emergencia, que requería una cirugía costosa. El color desapareció por completo del rostro de Genoveva. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miró la pantalla como si fuera una serpiente a punto de morderla. Mi padre y Nerea se inclinaron para ver, y sus rostros reflejaron la misma expresión de puro horror al ser descubiertos. Me levanté. Se acabaron las fiestas, dije, mi voz ahora era un susurro mortal. Se acabaron los viajes de lujo. Se acabó el engaño. Miré al vendedor, que nos observaba con la boca abierta, paralizado por el drama familiar. Le pido una disculpa por hacerle perder su tiempo, dije cortésmente. Luego, sin una segunda mirada a las 3 estatuas de sal en que se había convertido mi familia, me di la vuelta y salí de la concesionaria, caminando hacia el sol brillante de la tarde y hacia mi nueva vida. No miré hacia atrás. Mientras caminaba hacia mi coche, podía sentir sus miradas clavadas en mi espalda, pero no me detuve. Sabía que el caos apenas comenzaba. Efectivamente, mi teléfono empezó a vibrar antes de que pudiera salir del estacionamiento. Era mi madre. Rechacé la llamada. Volvió a llamar. La rechacé de nuevo y bloqueé su número. Luego vino el de mi padre. Bloqueado. Finalmente, el de Nerea. Bloqueado. La primera confirmación de que el plan había funcionado a la perfección llegó una hora después, mientras estaba sentada en un café tranquilo, saboreando el primer sorbo de un espresso que se sentía como una victoria. Recibí un correo electrónico de mi banquero. Estimada Paloma, le confirmo que las acciones solicitadas han sido ejecutadas con éxito. Saludos cordiales, Armando. La verdadera sinfonía del caos comenzó esa noche. A través de un amigo en común, me enteré de que habían intentado cenar en un restaurante caro para hablar de la traición de Paloma, pero la tarjeta de mi padre fue rechazada. Intentaron con la de mi madre. Rechazada. La de Nerea. Rechazada. Tuvieron que pagar en efectivo, vaciando sus carteras de lo poco que llevaban encima. La humillación pública era una pequeña dosis de su propia medicina. Durante los siguientes 2 días, me bombardearon desde números desconocidos y a través de familiares. Mi tía Pilar, la hermana de mi madre, me llamó para decirme que mi madre estaba destrozada y que yo era una hija cruel y sin corazón. Simplemente le dije que le preguntara a mi madre por sus vacaciones en la Riviera Maya y colgué. El lunes por la mañana,
la fase final del plan se puso en marcha. A las 9 en punto, Vicente envió el correo electrónico. Fue una obra maestra de precisión legal y frialdad corporativa. Lo recibí en copia oculta. Asunto: notificación formal. Estimados señores Silvestre y Genoveva, y señorita Nerea. Por medio de la presente, y en mi calidad de representante legal de la señora Paloma, propietaria del inmueble, se les notifica formalmente lo siguiente. 1. Cese de apoyo financiero. A partir de esta fecha, todo apoyo financiero, incluyendo el uso de tarjetas de crédito, transferencias bancarias y pago de gastos personales, queda suspendido de forma inmediata e indefinida. 2. Desocupación del inmueble. Se les concede un plazo de 30 días naturales a partir de la recepción de esta notificación para desocupar la propiedad mencionada y entregar las llaves. 3. Propuesta de acuerdo. Mi cliente ha decidido no iniciar acciones legales por el fraude relacionado con el uso indebido de fondos que ascienden a más de 400,000 pesos mexicanos, bajo la condición de que la desocupación del inmueble se realice de manera pacífica y dentro del plazo estipulado. Cualquier intento de comunicación directa con mi cliente será ignorado. Toda correspondencia deberá ser dirigida a este despacho. Atentamente, Vicente Morales. Leí el correo y sentí un peso liberarse de mis hombros. Era definitivo. Era irrevocable. Esa tarde, creé un grupo de chat con los tres. Mi último mensaje directo para ellos. No escribí una sola palabra. Simplemente adjunté el correo electrónico de Vicente como un archivo PDF. Esperé a que las tres marcas de visto aparecieran. Luego, sin ceremonias, salí del grupo y lo eliminé. El corte era total. La demolición estaba completa. Han pasado 2 meses. La casa en San Pedro se vendió la semana pasada. Usé parte del dinero para hacer una donación anónima a un refugio para mujeres. El resto lo invertí. No quería tener nada que me recordara esa vida. Mi tío Aníbal me ayudó con la mudanza de algunas cosas que quería conservar de la casa, fotos de mi infancia, libros. Mientras tomábamos una cerveza en mi terraza, me dijo que, según los chismes familiares, mis padres se habían mudado a un pequeño apartamento de alquiler en una zona mucho más modesta. Nerea vivía con ellos. Mi padre había tenido que buscar un trabajo de medio tiempo como consultor, y Nerea, por primera vez en su vida, estaba buscando un empleo real. La reina había sido destronada. Esta tarde, mientras estoy en mi estudio revisando los planos de un nuevo proyecto, mi teléfono vibra. Es un mensaje de un número que no reconozco. Te odio. Has arruinado nuestras vidas. Pero por favor, necesito dinero para la renta de este mes. Solo esta vez. Es Nerea. Su orgullo y su desesperación luchando en una sola frase. Miro el mensaje por un largo momento. Recuerdo su rostro en la concesionaria, su sonrisa de desprecio. Recuerdo la voz de mi madre, la severidad de mi padre. Con un movimiento tranquilo, borro el mensaje y bloqueo el número. Afuera, el sol se pone detrás del cerro de la Silla, pintando el cielo de Monterrey con tonos naranjas y morados. Me siento en paz. Me siento libre. Por primera vez en mi vida, el único futuro que tengo que construir es el mío. Dicen que la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Durante años, busqué la lealtad en el lugar equivocado. ¿Hice lo correcto al elegirme a mí misma, o fui demasiado lejos?